Para nosotros es muy agradable conversar con Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, además una de las figuras de referencia en todos los procesos democráticos que vive el continente. ¿Cómo ve América Latina, presidente, en estos momentos? Creo que no hay una sola América Latina, ¿no es cierto? Muchas veces utilizamos el término por facilidad, por comodidad, pero realmente las realidades de lo que es, por ejemplo, el Mar Caribe, América Central, Norte de América del Sur es una realidad, el Pacífico es otra, el Río de la Plata es otra, el Brasil es una realidad en sí mismo porque es una nación continente. Creo que se están produciendo procesos que no son tendencias generales. Yo combato mucho aquello de que, bueno, todos los países fueron para la izquierda y ahora todos los países van para otro lado. Cada país tiene su propia ecuación política, poblacional, ideológica. Que han habido cambios en los que ha quedado de lado el régimen izquierdista, es parte del fin del castrismo. Yo creo que América asiste al final de una terrible medio siglo en el que desde Cuba se originaron tantas cosas malas para nuestros países y eso está declinando porque toda esa visión ideológica de los gobiernos ha caído derrotada por la realidad. Todos los países ahora están en un pragmatismo mucho más sano que en aquellos moldes ideológicos. La misma Cuba ha cambiado muchísimo ahora el acercamiento a Estados Unidos, ¿no? Sí, y lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos y quienes le dieron este oxígeno a una Cuba que habiendo quedado sin su padrino soviético, habiendo quedado sin su padrino chavista, ahora no tenía más remedio que caer en este relacionamiento nuevo con los Estados Unidos. Lamentablemente nunca se exigió que Cuba, por ejemplo, sacara a su gente de Venezuela. Claro. En Venezuela hay una presencia indebida de agentes cubanos. En Cuba se sigue persiguiendo a la gente, las damas de blanco y todos nuestros amigos, Fariña y todos ellos, siguen siendo reprimidos. Y se le ha dado esta especie de premio al señor Raúl Castro que nos parece totalmente indebido. Por supuesto que siempre deseábamos que Cuba tuviera relaciones con todos los países, porque la mejor manera de abrir un país es comercio, comercio e información. El comercio yo creo que tiene que avanzar. La información tiene que ser más libre y en Cuba no hay libertad de información. ¿Tiene que ver esto también con lo que pasa en Colombia recientemente con el plebiscito? Yo creo que son realidades distintas. Por ejemplo, Venezuela y Colombia, que son vecinas, tienen realidades políticas distintas. Colombia, que es una de las grandes naciones del continente, una nación que ha pasado por toda esta guerra con democracia, con gobiernos electos y democráticos, que han enfrentado la actividad subversiva y delictiva de estas guerrillas, se ha mantenido dentro de los parámetros de elecciones, sucesión de gobiernos, con grandes presidentes. Yo no soy colombiano y no puedo opinar de política interna de Colombia, pero de Belisario Bentancur hasta acá han habido presidentes de una solidez democrática muy grande. Venezuela ha tenido esta caída en el chavismo y esta circunstancia en la que queda muy claro algo que hay que recordar. Los países tienen que tener gobiernos legítimos en el origen, es decir, legitimados por el voto, pero legítimos en el ejercicio. Es la otra mitad de la democracia. Por eso los referéndums revocatorios para ver si el gobierno va bien. Es un mecanismo constitucional y es increíble que no se le ponga en marcha cuanto antes. El propio señor Maduro, si mañana supongamos se hace y es rechazada su posición, puede decir yo llegué traído por el voto y me voy sacado por el voto. Hasta se le permite a él una salida. Ahora, yo no sé cuán libre es el señor Maduro de tomar decisiones personalmente. ¿Uruguay tiene algún mecanismo, en el caso también de alternabilidad? Tenemos juicio político, como lo ha habido en el Brasil, que se utilizó con el presidente Collor de Mello, que se utilizó ahora con la presidenta Dilma Rousseff. El Paraguay mismo lo ejerció, ese mecanismo, hace unos años. En unos lados se llama revocatorio, en otros se llama juicio político. Es el impeachment, ¿no? El impeachment, pero eso es de los gringos. Nosotros tenemos lo que se llama juicio político y no necesitamos pedirle prestadas palabras. ¿Ha habido algún caso en Uruguay de este caso? No.
intentos tal vez. Creo que se planteó una vez, claro, son mecanismos que no son de uso cotidiano. Usted no se puede levantar un lunes y decir, che, vamos a hacer un juicio político. Tiene mayorías calificadas, es decir, es muy grave la utilización y es muy seria, por eso no se usa corrientemente. Mi memoria, que ya está flaqueando a los 75 años, creo que se inició alguna vez, pero no contó con los votos. Pero el hecho que son mecanismos constitucionales. El caso brasileño sí es muy claro, ¿no? Sí, y además... Y es por segunda vez. Por segunda vez. Así que yo creo que son mecanismos legales y que es una lástima que en Venezuela no se haga cuanto antes, porque la otra situación, la del país real, la del país de alimentarse, de vivir, de poder mantener un hogar, esa está presionando mucho. Y uno tiene que querer a su país, hasta en estas instancias. Quererlo, amarlo y decir, bueno, hay un mecanismo, vamos a descomprimir la situación social con el voto. Acaban de aprobar una constitución para el Estado de México, la capital, con el referéndum revocatorio. ¿Podría ser una constitución latinoamericana algún día un proyecto como este donde haya esa vigilancia de la legitimidad de ejercicio? Pues yo le digo que ya está en las constituciones, y yo una constitución latinoamericana nunca la querría, porque no somos un país, ni siquiera somos una nación. ¿Y el modelo europeo de integración? Bueno, pues ahora vamos a la integración, dejamos la Constitución. Yo creo que el modelo europeo ha sido lamentablemente imitado en el Mercosur. Grave error darle instituciones políticas como el Parlamento, cuando lo que queríamos, los fundadores, yo soy fundador del Mercosur, era libre comercio, libre tránsito de bienes, de servicios, de personas, que era lo que nos permitía ampliar el mercado, sobre todo para Uruguay, que es el país más chico de toda América. Lamentablemente eso no se hizo y se fue por el atractivo que tenía el señor Chávez sobre estos gobiernos izquierdistas a una asociación de carácter político. Pero lo que pasa es que los regímenes cambian. Ahora ya no están los mismos regímenes en los países. El Tratado de Asunción inicialmente iba por esa vía. Iba por la vía de una asociación económica y comercial con el libre tránsito de bienes, servicios y personas. Lo firmamos aquí en marzo del año 1991. Eso se ha desvirtuado y por suerte se están encontrando caminos de volver a lo comercial y de hacer del libre comercio el gran instrumento de desarrollo de los países. El incidente con Venezuela, ¿cómo lo ven desde el Mercosur ustedes que son uruguayos? Mire, yo creo que el tema... sobre todo la presidencia. La presidencia pro tempore, a mí, y esto es una opinión, ni siquiera a mi partido lo involucro, me pareció que fue dar una batalla por algo que era tocar la campana durante 6 meses. La presidencia pro tempore no da nada más que eso, la titularidad de llamar a reunión o no llamar a reunión. Me parece que se le dio a Maduro una excusa para su persecución o su complejo persecutorio.